La carta llegó doblada en 4, sin remitente, con el sobre manchado de lágrimas secas y un olor tenue a incienso viejo. El padre Pistolas la encontró en la puerta de la parroquia al amanecer. Pensó que sería otra nota anónima de algún feligrés arrepentido, pero al abrirla y leer las primeras líneas, se detuvo en seco. Estoy en Estados Unidos, padre. No sé si creo en Dios todavía. Me vine para salvarme y siento que aquí me estoy perdiendo. Antes de continuar con la historia, por favor deja tu me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y comenta desde donde nos estás viendo. Tu ayuda para el padre Pistolas es muy importante. Era la tercera carta en el mes. 3 voces distintas, 3 dolores iguales. Mexicanos en Estados Unidos que lo recordaban no por las misas, sino por sus advertencias. Lo buscaban no por consuelo, sino por verdad. Querían respuestas. Y él, aunque nunca cruzó la frontera, sabía que había algo que debía decirles. Se sentó frente a su escritorio de madera gastada, encendió una vela y sacó una libreta que casi no usaba. Allí, con su letra tosca, escribió solo una frase: este mensaje no es para todos. Es para los que ya no se reconocen en el espejo. Ese día, no hubo misa a las 7. El padre Pistola subió al púlpito con ropa de calle, sin túnica, sin formalidades. Encendió la cámara de video que usaban para las transmisiones locales y, mirando directo al lente, comenzó a hablar. Su voz no era suave. Era firme. No hablaba como sacerdote. Hablaba como padre de alguien que se fue, y ya no volvió a ser el mismo. Tú, que estás allá, dijo, sin rodeos. Tú, que cruzaste con miedo, con hambre, con la foto de tu madre en la bolsa y un rosario prestado en el cuello. ¿A quién te estás pareciendo ahora? El silencio lo envolvía todo. El eco de sus palabras rebotaba contra las paredes de la iglesia vacía. Él no se detuvo. Te fuiste buscando dignidad, y está bien. Pero te estás vendiendo el alma por una vida que no te conoce. Allá te llaman ilegal. Aquí te llamamos hermano. Y yo no sé qué nombre estás creyendo tú. En otra hoja, sacada de la misma libreta, tenía anotados testimonios. Audios enviados desde bodegas frías en Chicago, desde la cárcel de Ace en Texas, desde moteles perdidos en Nueva Jersey. Todos decían lo mismo: padre, aquí nadie me ve. Aquí soy invisible. Él alzó la hoja frente a la cámara. Pues yo sí te veo. Yo sí te escucho. Y aunque no te guste lo que voy a decir, lo diré: te estás perdiendo. No porque estés en otro país, sino porque dejaste de cargar lo que traías en el pecho. Dejaste de creer. No en Dios, en ti. Ese mensaje, sin edición ni efectos, se subió a redes esa misma tarde. En menos de 24 horas, comenzó a recorrer WhatsApp, TikTok y grupos privados de migrantes. Porque, aunque no lo dijeran, muchos sabían que había algo que necesitaban oír. Algo que venía de México. Y que dolía como solo duele la verdad. El video se regó como fuego seco. En grupos de migrantes, se compartía con una sola frase: el padre ya habló. Algunos lo escuchaban entre cajas de almacén, otros en la pausa de la construcción, con los audífonos ocultos bajo el casco. Para muchos, era la primera vez en meses que alguien les hablaba con nombre propio. No como empleados. No como números. No como indocumentados. Como personas. En los días siguientes, llegaron más mensajes. Más audios. Más historias. Uno venía de Las Vegas: padre, entré a trabajar en limpieza, pero me ofrecieron más y me quedaba callado en ciertos tratos. Ya no sé quién soy. Tengo dinero, pero me da miedo irme a dormir. Otro llegó desde Denver: me volví alcohólico, padre. Empecé para aguantar el frío, y ahora no puedo pasar un día sin una botella. Mi hija ya no me habla. No sé cómo decirle que no soy un monstruo. El padre Pistolas no respondía como psicólogo. No daba consejos vacíos. Respondía con verdad. A cada uno le mandaba un audio grabado desde la sacristía, con el gallo cantando de fondo y el eco de las campanas en el aire. Eran mensajes crudos, pero llenos de sentido. ¿Crees que fuiste a Estados Unidos solo a cargar cajas? Les decía. No, hijo. Fuiste a probar si podías cargar contigo mismo.
Y ahí es donde muchos se caen. El padre sabía que muchos de ellos no se perdieron allá. Ya venían rotos desde acá. Con padres ausentes. Con hambre heredada. Con una fe maltrecha. Pero también sabía que cruzar la frontera los había terminado de quebrar o de forjar. Estados Unidos no te va a salvar, repetía una y otra vez. Ni su bandera, ni sus dólares, ni su idioma. El único que puede salvarte está en tu alma, pero lo tienes dormido, y lo estás dejando morir. Y entonces comenzó a escribir un segundo mensaje. Uno más fuerte. No era para todos. Era para los que ya se estaban manchando las manos. Los que ya habían dado ese paso al que no se vuelve, las redes del crimen, el tráfico de documentos, la explotación de otros paisanos. Esos que olvidaron que alguna vez también necesitaron ayuda. A ti, sí, a ti. Decía el padre, mirando de nuevo a la cámara. El que cobra por documentos falsos. El que abusa de su propia gente. El que golpea mujeres en la sombra. ¿Sabes qué es lo peor de ti? Que tú también lloraste para entrar. Y ahora haces llorar a otros. Eso se paga. Si no en esta vida, en la otra. El mensaje era una pedrada directa al pecho. Y fue entonces cuando comenzaron las amenazas. Desde perfiles falsos. Desde números gringos. Desde cuentas que no decían nombre, pero sí dejaban claro que había tocado un nervio que no se debía tocar. El padre Pistolas no se asustó. Solo dijo algo que estremeció a todos los que lo oyeron. Cuando un mensaje incomoda al diablo, es porque viene del cielo. Las amenazas no lo silenciaron. Al contrario, lo encendieron. El padre Pistolas imprimió algunas de ellas, las pegó en la puerta de la iglesia y escribió encima con plumón rojo: esto es lo que pasa cuando dices la verdad. Los feligreses, al verlas, se alarmaron. Le pidieron que bajara el tono. Que pensara en su seguridad. Él, como siempre, no obedeció. Si le tuviera miedo al fuego, no estaría predicando para sacarlos del infierno, respondió. La siguiente homilía no fue desde el púlpito. Fue en la calle, frente a la plaza del pueblo. Usó una bocina vieja, una mesa de madera y su gorra desgastada. A su alrededor, los vecinos se arremolinaron. Pero lo que dijo no era para ellos. Era para quienes lo veían desde el norte. Sacó una carta. La había escrito a mano, con tinta negra y con una sola pausa, cuando derramó una lágrima sin querer. Esta carta es para ti, que estás en Estados Unidos, y ya no recuerdas cómo suena tu nombre en español. La leyó en voz alta. Cada frase era un puñal de amor. Te fuiste creyendo que ibas a lograrlo. Y quizás lo lograste. Pero no sé si a lo que tienes le puedes llamar vida. Estás rodeado de cosas, pero vacío por dentro. Tienes dólares, pero ya no tienes a tus hijos. ¿Vale la pena? Algunos lo escuchaban desde el celular, entre turnos dobles y cenas solitarias. Otros lo oían manejando de madrugada, rumbo al siguiente trabajo. Nadie lo decía en voz alta, pero lo sabían, ese mensaje era para ellos. No te estoy diciendo que regreses, dijo el padre. Te estoy diciendo que no te olvides. De tu madre. De tu tierra. De tu idioma. De ti. Porque si lo haces, no habrá frontera que te regrese, ni tumba que te despierte. Fue entonces cuando llegó una carta distinta. No desde Estados Unidos, sino desde un albergue en la frontera sur. Era de una madre que esperaba cruzar con su hijo de 6 años. Había escuchado el mensaje en un teléfono prestado. Y escribió solo esto. Gracias, padre. A lo mejor no llego. Pero si llego, quiero llegar con el alma despierta. Esa frase lo quebró. No por miedo. Sino porque entendió que la frontera más peligrosa no era la que separa países, sino la que separa al hombre de su conciencia. Y ahí, nadie cruza gratis. La siguiente transmisión del padre Pistolas no comenzó con oración. Comenzó con rabia. No una rabia ciega, sino la que nace del amor herido. Se puso frente a la cámara, respiró hondo y dijo, sin rodeos. Este mensaje es para ti, que ya tienes papeles, que ya cobras en dólares, que ya aprendiste inglés, y ahora te burlas del que apenas va llegando. Su voz se volvió filo.
Tú, que olvidaste lo que era temblar en la garita. Tú, que escondiste a tu madre porque habla muy ranchero. Tú, que te da vergüenza decir que vienes de Puebla, de Oaxaca, de Michoacán. ¿Qué crees que eres ahora? ¿Americano? No, compadre. Eres un árbol sin raíz. Y los árboles sin raíz se caen con cualquier viento. La cámara captó cada arruga de su frente. Cada pausa era un eco. Los peores no son los gringos. Los peores son los nuestros que ya se creen gringos. Porque no solo olvidan, se vuelven verdugos. Humillan al recién llegado, se ríen del que no sabe inglés, le cobran triple renta al paisano, lo denuncian si les molesta su música. ¿Eso es avanzar? Y luego, su voz se quebró. Tú también lloraste en el primer invierno. Tú también limpiaste baños. Tú también mandaste remesas. Y ahora finges que naciste allá. Pero el alma no miente. Y la tuya, aunque se vista de traje, sigue oliendo a tortilla y a petate. No te avergüences. Recuerda. En ese punto, el video ya circulaba con fuerza. Las respuestas llegaron rápido, unos lo aplaudían, otros lo odiaban. Unos le agradecían por recordárselos, otros lo insultaban por meterse donde no le tocaba. Pero él no se detenía. ¿Sabes por qué hablo? Preguntó, mirando al lente. Porque ustedes allá no tienen a nadie que les diga las cosas en la cara. Allá todo es política, psicología o burocracia. Yo no soy eso. Yo soy un viejo con sotana, una pistola, y el valor de decirte lo que nadie más se atreve. Y luego lanzó la pedrada más directa. Si estás allá para levantar a tu familia, honra a tu madre. Si estás allá para tener casa, no pierdas tu alma. Pero si estás allá solo para presumir, para destruir, para pisotear, entonces que te caiga encima la vergüenza de los que cruzaron para vivir con dignidad. Ese fragmento se volvió viral. Y por primera vez, comenzaron a escribirle desde consulados, desde iglesias migrantes, desde pastores y líderes que lo escuchaban en silencio. Uno le dijo, Padre, usted dijo lo que muchos pensamos pero no nos atrevemos. Y él respondió con una sonrisa. El que calla, otorga. El que habla, quizás incomoda, pero también despierta. En su siguiente mensaje, el padre Pistolas ya no habló en general. Contó una historia. Una sola. Pero bastó para sacudir a todos los que la escucharon. Su nombre era Julián, dijo, con voz pausada. Se fue de Guerrero con 17 años. Cruzó solo, escondido en un tráiler, sin saber una palabra de inglés. Llevaba una medalla de San Judas en el cuello y una carta de su mamá en el bolsillo. Quería trabajar 3 años, ahorrar y volver. La cámara lo enfocaba de cerca. La emoción se le marcaba en el rostro. Al principio todo era miedo. Luego, costumbre. Después, olvido. Julián encontró trabajo limpiando restaurantes. Luego en construcción. Aprendió rápido. El patrón lo apreciaba. Le dieron papeles falsos, luego otros mejores. Se metió con gente que sabía mover dinero. Dejó de hablar con su madre. Decía que se le olvidaba el español. Que estaba ocupado. El padre guardó silencio un segundo. Cuando al fin habló con ella, fue para pedirle perdón. Habían pasado 12 años. Y en ese tiempo, Julián ya no era el mismo. Tenía dinero, sí. Tenía camioneta, también. Pero ya no tenía a nadie. Ni a su madre, que había muerto, ni a su fe, ni a su paz. Aquel muchacho que cruzó con miedo, había desaparecido. Una noche, me escribió por Instagram. Me dijo, Padre, ayúdeme. No sé quién soy. Yo le contesté. Hablamos 2 semanas. Lloraba. Me juró que quería cambiar. Le dije, vuelve a tu raíz, hijo. Vuelve a Dios. A tu nombre. A tu historia. Pero el mensaje siguiente no vino de él. Vino de un amigo suyo. Julián se quitó la vida, padre. Lo encontraron solo, en su camioneta, con la medalla en la mano. Dijo que usted fue el único que lo escuchó. El padre Pistolas alzó la mirada. Tenía los ojos húmedos. ¿Saben qué es lo que más me dolió? Que la medalla seguía en su cuello.
Nunca la quitó. Aunque se perdió, aunque cayó, aunque se llenó de basura, había algo que lo seguía llamando. Se volvió a la cámara. Su voz se hizo dura. A ti, que estás a tiempo. A ti te hablo. No esperes a perderlo todo para recordar quién eres. No necesitas volver a México para volver a ti. Solo necesitas dejar de mentirte. Y volver a mirar al cielo. Ese fragmento fue el más compartido. Porque no hablaba de política. Hablaba del alma. Y allá en el norte, muchos ya no tenían a nadie que les hablara así. Esa noche, el padre Pistolas no encendió la cámara desde la iglesia. Lo hizo desde el cementerio del pueblo, junto a la tumba de su madre. Con el viento helado moviendo las flores secas, comenzó a hablar, con la voz más firme que había usado hasta ahora. Esta parte es para ti, que estás allá, y ya sabes que no vas a volver. Que vives con miedo. Que duermes con una pistola bajo la almohada. Que ya no tienes familia, solo cómplices. Que ya no haces favores, haces negocios. Tú sabes quién eres. No digas que no. Lo dijo sin temblar. Mirando a la cámara como si le hablara al mismísimo demonio. A ti, que pasaste de jornalero a mover gente. A ti, que empezaste cuidando carros y ahora cuidas bodegas con droga. A ti, que finges ayudar, pero cobras por cada niño que cruzas. No creas que el Padre no te ve. Yo no, pero el de arriba, sí. Los comentarios comenzaron a reventar en redes. Unos lo acusaban de exagerar. Otros le pedían nombres. Pero él no hablaba para ser popular. Hablaba para confrontar. No vine a señalarte. Vine a advertirte. Porque si no cambias ahora, no vas a tener tiempo de arrepentirte. Y no hablo de cárcel. Hablo del alma. Porque hay pecados que ni 1000 cárceles limpian. Y entonces bajó la mirada. ¿Crees que no tengo miedo? Claro que lo tengo. Pero más miedo me da que ustedes se pierdan y nadie les diga nada. Contó una historia más. La de un joven que ayudó a cruzar gente por el desierto, y que una vez dejó morir a una familia completa cuando el coyote que los guiaba los abandonó. Dijo que aún escucha los gritos en sueños. Que el desierto lo visita cada noche. Si tú también tienes pesadillas, dijo el padre, no es casualidad. Es tu alma gritando. Es Dios llamándote. Y tú haciéndote el sordo. El padre Pistolas no estaba predicando para multitudes. Estaba hablando a solas con quienes no tenían con quien confesar sus pecados. Con quienes ya no iban a misa porque sentían que no merecían sentarse en una banca. Te lo voy a decir como si fueras mi hijo, nadie ha caído tan hondo que Dios no lo pueda levantar. Pero tienes que creer. Y tienes que dejar de mentirte. El video cerró con una frase escrita en pantalla. Aún estás a tiempo. Pero no por mucho. Esta vez, el padre Pistolas habló en inglés. Su acento era imperfecto, pero su mirada atravesaba la pantalla como cuchillo. El video comenzaba con un plano fijo de su rostro. No había música, ni efectos, ni fondo. Solo él, un silencio profundo, y palabras que iban directo al corazón de una generación entera. To the sons and daughters born in America, but from Mexican blood. I speak to you. Después volvió al español. A ti, joven, que naciste allá. Que no conoces el rancho, que nunca caminaste descalzo, que no sabes cómo era el maíz antes de llegar al congelador. Pero aunque hables inglés, aunque no sepas cómo rezar, llevas en las venas algo que no te enseñaron en la escuela, el recuerdo de tus abuelos. El mensaje no era de reclamo. Era de despertar. No es tu culpa no saber. No es tu culpa si tus padres nunca te hablaron en español. Si te criaron con miedo, si solo escuchaste pórtate bien o nos deportan. Pero ahora que eres grande, ahora que puedes decidir, es tu responsabilidad buscar quién eres. Contó el caso de Valeria, una joven de 19 años, hija de migrantes de Guanajuato. Había crecido en Los Ángeles. No hablaba español. Nunca conoció México. Pero un día, en TikTok, escuchó uno de sus mensajes. No entendía todo, pero algo le tocó. Le escribió. Quería aprender. Quería entender de dónde venía. No busques solo tu árbol genealógico, le dijo el padre.
Busca tu raíz espiritual. Tu gente. Tu historia. Porque si no sabes de dónde vienes, tampoco sabrás a dónde vas. Luego fue más profundo. Muchos jóvenes allá viven en tierra ajena. Caminan con la espalda recta, pero el alma encorvada. No por el idioma. No por el color. Por el vacío. Porque nadie les enseñó que ser mexicano no es un pasaporte. Es una memoria. Y entonces, el padre Pistolas hizo una promesa pública. Voy a empezar un proyecto. Una serie de mensajes para ustedes, los hijos de migrantes. No para darles clases. Para recordarles quiénes son. Para que cuando alguien les diga que no pertenecen, ustedes puedan mirar al cielo y decir si pertenezco, porque pertenezco a algo más grande. Ese anuncio se volvió viral. Miles de jóvenes lo comentaron. Algunos con lágrimas. Otros con enojo. Pero nadie quedó indiferente. Porque por primera vez, alguien les hablaba no como ciudadanos, no como estadísticas, sino como almas. Y eso, no lo hace ningún gobierno. La cámara lo mostró caminando por un corredor polvoriento. En una mano, llevaba una veladora encendida. En la otra, una foto vieja, desgastada por los años. Era el retrato de una mujer humilde, con trenzas y rebozo, abrazando a un niño que no llegaba a los 5 años. Esta era Rosa, dijo el padre Pistolas, sin mirar a la cámara. Su hijo se fue a Estados Unidos cuando tenía 20. Prometió que volvería en 3. Nunca volvió. Nunca llamó. Nunca más se supo de él. Se detuvo frente a una tumba con flores secas y un letrero oxidado, aquí espera una madre. Era una tumba simbólica. Rosa no estaba muerta. Estaba viva, pero sola. Iba cada semana al panteón a rezar como si su hijo estuviera ahí, porque era el único lugar donde sentía que aún podía hablarle. ¿Sabes cuántas Rosas hay en México? Preguntó el padre. Miles. Mujeres que cocinan para nadie. Que guardan cartas amarillas. Que encienden veladoras por hijos que se olvidaron de su nombre. Y su voz se quebró, pero no se detuvo. Tú, que estás allá. Que te da flojera marcarle. Que solo llamas cuando necesitas dinero. Que ya no recuerdas su voz. ¿Sabes lo que daría tu madre por escucharte una sola vez decirle, te extraño? Pero tú estás ocupado. Muy ocupado. El padre Pistolas alzó la foto con una mano temblorosa. Ella no necesita que le mandes dinero. Necesita que no la hayas olvidado. Que no te avergüences de cómo habla. Que no escondas su foto. Porque aunque tú hayas cruzado, ella se quedó rezando por ti. El video se volvió un altar virtual. Cientos de hijos lejanos comenzaron a enviar mensajes. Padre, ya le marqué. Le mandé flores. Le pedí perdón. Y otras madres comenzaron a escribirle también. Gracias, padre. Mi hijo me habló después de 5 años. Volví a escuchar su voz. No sé si fue usted, pero algo cambió. Y el padre Pistola solo respondía con lo único que sabía decir cuando la verdad hacía su trabajo. No fui yo. Fue la conciencia. Fue Dios tocándoles el corazón. En esa transmisión no hubo amenazas. No hubo gritos. Solo lágrimas. Porque hay dolores que no se combaten con armas, sino con palabras que rompen el silencio donde el amor estaba encerrado. Y esa noche, muchas madres, durmieron con el corazón un poco más ligero. El sol caía detrás del cerro, tiñendo de naranja los muros de la iglesia vieja. El padre Pistola se sentó en una banca de madera frente al altar vacío. Encendió una vela y, como si hablara con cada alma que lo había escuchado desde el norte, dijo. Este es mi último mensaje, por ahora. Cerró los ojos unos segundos, como si buscara la frase exacta. No para impresionar, sino para sanar. A ti, que estás allá. Que cruzaste con hambre. Que lloraste en el desierto. Que te escondiste en un baño de gasolinera para no ser detenido. A ti, que te rompiste por dentro para poder levantar a los tuyos, quiero decirte algo, no estás solo. Su voz era lenta, pesada, como si cada palabra llevara el peso de cientos de historias. Sí, cometiste errores. Sí, hiciste cosas de las que no estás orgulloso.
Pero si hoy estás escuchando esto, es porque aún hay algo en ti que quiere regresar. No a México. A ti mismo. A la persona que fuiste antes de que el miedo te convirtiera en sombra. Y entonces alzó una pequeña cruz de madera, la misma que había cargado durante sus primeros años como sacerdote. Estaba rota en una esquina. Como símbolo, era perfecta. Tú también estás roto, como esta cruz. Pero ¿sabes qué? Aún así puede sostenerse. Aún así puede dar esperanza. Porque Dios no busca perfectos. Busca sinceros. Volvió la mirada al lente. No como quien da un sermón, sino como un padre que despide a un hijo que no sabe si regresará. No sé si tú vas a cambiar. No sé si después de este video vas a seguir igual. Pero ya no podrás decir que nadie te lo advirtió. Ya no podrás decir que nadie te habló con el alma. Una pausa. Un suspiro. Y una frase que quedó grabada en el corazón de miles. Estados Unidos puede darte papeles, casa, auto. Pero solo Dios puede devolverte el alma. Las redes se llenaron de ecos. Voces rotas. Voces despiertas. Voces que, por fin, se animaban a decir. Soy yo. El Padre me habló a mí. Y en medio de todos esos mensajes, uno se repitió más que los demás. Gracias. Por fin alguien dijo lo que nadie decía. Pero el padre Pistolas no buscaba agradecimientos. Él solo quería encender una chispa. Porque sabía que, si una sola alma encendía la suya, el resto vendría con el tiempo. La última transmisión del padre Pistolas no tuvo luces, ni altar, ni micrófonos. Fue grabada al amanecer, con el canto de los gallos de fondo y el aliento marcándose en el aire frío. El padre estaba de pie, frente a la entrada de la iglesia cerrada, con su sombrero viejo en la mano. Este es mi último llamado, dijo. No para que regreses, sino para que despiertes. Miró al cielo, como buscando fuerzas, y luego miró directo a la cámara. Allá donde estás, hay soledad. Hay miedo. Hay trabajo y cansancio. Pero también hay una oportunidad. La de mirar dentro de ti. La de limpiar lo que has ensuciado. La de pedir perdón, sí, pero también la de perdonarte. Su voz ya no era la de un profeta ni la de un padre severo. Era la de un hombre que ha visto pasar la vida, y sigue creyendo en el milagro de una conciencia que regresa. Te vas a morir, hijo. Algún día. Todos vamos para allá. ¿Y qué vas a decir ese día? ¿Qué mandaste dinero? ¿Qué compraste una casa? ¿Qué lograste cruzar? ¿O qué viviste con el alma en paz? Sacó una hoja doblada. Era una oración escrita a mano. Hoy no te pido que vengas a misa. Hoy no te pido que te confieses. Hoy solo te pido una cosa, que esta noche, cuando apagues la luz y estés solo, reces. Aunque no sepas cómo. Aunque te sientas sucio. Aunque tengas años sin hablar con Dios. Porque si lo haces, algo va a empezar a cambiar. Y entonces, miró a la cámara con un brillo que parecía venir de otro lado. Yo voy a seguir rezando por ti. Aunque no te conozca. Aunque no sepa tu nombre. Porque tú eres México. Porque tú eres mi hermano. Porque si tú te salvas, algo dentro de mí también se salva. La imagen se fue apagando poco a poco. Antes de fundirse en negro, una última frase apareció en pantalla. La frontera más difícil no es la que divide países, es la que divide el alma del corazón. Y el silencio que siguió no fue un final. Fue un eco. El eco de una verdad que no se puede ignorar. El eco de un llamado que, una vez escuchado, ya no se puede olvidar.